Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué placer enorme poder saludarlos en esta hermosa tarde. Hoy quisiera compartir con usted una porción de la Escritura. Juan capítulo 9 nos narra la historia del ciego de nacimiento. Es una historia singular, muy particular, que nos confronta con algunas realidades interesantes. La primera de ellas es que ahí encontramos una pregunta filosófica. Cuando los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto está denotando un interés genuino en los discípulos por conocer la verdad. Conocer la verdad de las cosas, el origen de las cosas, es algo que siempre ha estado en el corazón humano, en la mente humana. De hecho, la filosofía como tal es la búsqueda incesante de la verdad. Es el deseo de saber, es el deseo de conocer la razón, el propósito de las cosas. La filosofía como tal es amor a la sabiduría, pero en su definición práctica es la búsqueda de la verdad. Y parece ser que aquí hay un interés filosófico en los discípulos. Ellos querían saber la verdad acerca del sufrimiento. Es interesante porque el sufrimiento siempre genera situaciones, emociones, opiniones o contradicciones en algunos grupos. Especialmente el ateísmo considera que la existencia del mal es una prueba de la inexistencia de Dios. Ellos consideran que si el mal existe es porque entonces no hay un Dios que pueda controlar el mal. Ellos afirman que Dios, si es poderoso, debiera terminar con el mal. Luego entonces, si Dios quiere terminar con el mal, pero no puede, entonces no es Dios. Y otros afirman, si Dios quiere terminar con el mal, pero no quiere, entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿Un Dios que se maneja por antojos? ¿Un Dios que se maneja por emociones? De hecho, en el concepto del movimiento gnóstico antiguo y actual, consideran que Jesucristo no era Dios porque tuvo emociones. Y cuando algo puede controlar por un momento a alguien, entonces no puede ser Dios, porque a Dios no lo controla nadie. Entonces algunos argumentan, cuando Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, está mostrando emociones, por lo tanto entonces no es Dios, porque por un momento, por un instante, fue controlado por la emoción. Entonces ellos afirman, si Dios quiere terminar con el mal, pero no puede, entonces no es Dios. Y si quiere, pero no quiere, entonces es un Dios controlado por emociones, tampoco es Dios. Parece ser que la pregunta de los discípulos es válida cuando ellos argumentan y querer saber el origen del problema, el origen del sufrimiento de este hombre. Luego inmediatamente ellos interrogan también a Jesús y hay una pregunta teológica, porque hay un interés cuando ellos dicen ¿quién pecó? Eso en cierta medida ya tiene que ver con la teología, de saber la razón de ser del sufrimiento. Ellos parece ser que tienen un concepto de que el pecado normalmente está asociado al sufrimiento, o en otras palabras, que normalmente el sufrimiento es provocado por una vida llena de pecado. Entonces preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos están obviamente no proyectando el pensamiento judío de que se podía pecar en el vientre de la madre o que el pecado podía ser heredado, que en cierta medida los hijos podían pagar el pecado de los hijos. Pareciera ser que ellos no habían leído, ¿no?, la Biblia allá en Ezequiel, cuando claramente la Biblia dice que el hijo no llevará los pecados del padre y el padre no llevará los pecados de los hijos. Sin embargo, en ese pensamiento judío, hebreo, ellos creían en cierta forma que podía haber pecado aún en el vientre de la madre, el niño, o que bien ellos habían pecado y que el niño había heredado la consecuencia del pecado de sus padres.
Pero también hay otra pregunta, y hay una pregunta práctica cuando ellos preguntan, para, y esa palabra para tiene que ver con propósito. ¿Para qué este sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cuál es la razón de ser del sufrimiento? ¿Tiene algún beneficio el sufrimiento? ¿Hay una bendición en el sufrimiento? ¿Hay una razón importante en el sufrimiento? ¿Hay un interés genuino en ellos? Entonces, ellos tienen tres preguntas. Una pregunta filosófica y trata de indagar la verdad. Una pregunta teológica, tratan de conocer la causa del pecado. Y una pregunta práctica, tratan de conocer el propósito, la razón de ser del sufrimiento. Entonces, parece ser que Jesús está a punto de dar una lección extraordinaria. Jesús, en lugar de tratar de resolver sus inquietudes, Él está redimensionando el sufrimiento. Él está redefiniendo el concepto judío y Él está introduciendo una vertiente más, una variante más acerca del propósito del sufrimiento. Él dijo, no pecó ni sus padres. De esa manera Él está excluyendo al pecado como consecuencia del sufrimiento. Nosotros a veces pensamos que cuando alguien está sufriendo es porque es un terrible pecador. No necesariamente. A veces el pecado sí acarrea consecuencias dolorosas, pero no siempre los problemas, la enfermedad, los sufrimientos son consecuencias del pecado. Y Jesús está afirmándolo aquí. Este hombre no pecó él, ni tampoco pecaron sus padres, sino Él introduce una nueva idea. Este caso es para que la gloria de Dios se manifieste. Y Jesús precisamente a continuación iba a hacer un acto poderoso para demostrar precisamente su gloria. De hecho, queridos hermanos, en el Evangelio de Juan encontramos 7 afirmaciones del gran yo soy, que en la revelación progresiva de Dios, en el Antiguo Testamento, en la gran declaración a Moisés de el yo soy el que soy, parece ser que en Juan Jesús está confirmando esta revelación progresiva y está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la verdad y la vida, yo soy el agua de vida. Y hay 7 afirmaciones que Juan usa para confirmar la deidad de Cristo. Pero también hay 7 milagros arreglados de alguna manera correcta para que nosotros lleguemos a conocer a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Al final del Evangelio de Juan, Juan dice, estas cosas se escribieron para que conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nosotros tenemos que entender que Jesús estaba a punto de demostrar su deidad, su gloria, su grandeza. Iba a darse a conocer. Ya había hecho milagros extraordinarios, pero ahora iba a demostrar que su poder iba a manifestarse sobre alguien que algunos consideraban como fruto del pecado. Inmediatamente Jesús hace un poco de lodo con su saliva, unge los ojos de este hombre con eso, lo envía al estanque de Siloé con el propósito de que este hombre albergara un poco de esperanza en su corazón para renovar la ilusión. Y mientras que él fuera pensando, ojalá que cuando me lave, de esta manera yo pueda quedar limpio de esta ceguera. Nunca en su vida este hombre anheló ser alguien que pudiera valerse por sí mismo, que pudiera ver, pero en este momento parece ser que Jesús estaba poniendo esperanza en su vida. Y cuando este hombre se lava y regresa, podemos ver que regresa viendo. Y Dios está haciendo allí un milagro extraordinario para mostrar su gloria. De esta forma redimensiona, redefine el sufrimiento. Y Él está diciendo que el sufrimiento también puede ser posible para que Dios muestre su soberanía, su poderío, su señorío, su autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad. Su gloria presente siempre está en la vida del creyente, y que aunque nosotros desconocemos el origen y las causas del sufrimiento propio o el de la familia o el de los seres queridos, Dios sabe por qué pasan estas cosas. Una cosa sí quiero decirle: confíe usted en el propósito de Dios. Quizá ahora usted no conozca la verdad acerca del sufrimiento, no conozca la causa del sufrimiento, ni el propósito de su sufrimiento, pero usted sí conoce ahora
que Dios quiere mostrar su gloria en su vida, su poder salvífico, su poder perdonador, su poder restaurador, su poder sanador, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Que nuestro buen Dios y Padre le bendiga en esta tarde y que usted pueda depositar su confianza suprema en Él, en que Él sabe lo que hace, que Él tiene el control y que seguramente ese sufrimiento hay un propósito para gloria de su nombre y para provecho de su vida. Que Dios le bendiga.